¿Alguna vez has sentido que la vida en 2026 es una batalla constante? Batallas por tu atención frente a algoritmos de inteligencia artificial, batallas por tu tiempo en ciudades saturadas, o incluso batallas internas para decidir qué aprender en un mar de información infinita. Hace más de 2500 años, un estratega llamado Sun Tzu escribió El arte de la guerra. Pero hoy, en estrategia educativa, no vamos a hablar de ejércitos ni de conquistas territoriales. Vamos a rescatar este clásico para entender que la mejor estrategia no es la que te enseña a pelear, sino la que te enseña a fluir. En este video diseccionaremos los 7 ejes fundamentales del libro para que aprendas a gestionar tu energía, tu conocimiento y tus decisiones en este complejo 2026. Sun Tzu dice, la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. En el 2026 tu enemigo no es una persona, es el conflicto innecesario. Gastamos demasiada energía discutiendo en redes sociales, tratando de encajar en moldes que no nos pertenecen. La victoria sin batalla hoy significa sabiduría selectiva. Aprender a ganar sin luchar es entender que no todas las invitaciones a una discusión deben ser aceptadas. Si logras tus objetivos personales, como aprender una nueva habilidad o mantener tu paz mental, sin entrar en el ruido y la fricción del entorno, has aplicado la estrategia más alta. La educación en 2026 no es acumular datos para debatir, sino desarrollar el criterio para saber qué batallas simplemente no valen tu tiempo. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no temas el resultado de 100 batallas. Hoy, el entorno es un algoritmo que sabe que te gusta antes que tú mismo. El peligro de 2026 es que la tecnología nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Si no tienes un proceso de introspección, una educación del yo, termina siendo un peón de los intereses de otros. Conocerse a uno mismo significa identificar tus sesgos y tus debilidades frente a la gratificación instantánea. Conocer el entorno significa entender cómo funcionan las herramientas digitales que uses. Solo cuando entiendes cómo intentan manipular tu atención, puedes usar esas mismas herramientas para potenciar tu educación, en lugar de dejar que te distraigan. Sun Tzu nos enseña que la estrategia debe ser como el agua, que se adapta al terreno por el que fluye. El agua no tiene una forma constante. En la guerra no hay condiciones permanentes. En 2026, la formación rígida ha muerto. No puedes estudiar algo una vez y esperar que te sirva para siempre. El alfabeto de hoy no es el que no sabe leer, sino el que no sabe desprender, desaprender y reaprender. La educación debe ser líquida. Si te aferras a una sola forma de pensar o a una sola herramienta, te estancarás cuando el terreno cambie. Y el terreno en 2026 cambia cada semana. La resiliencia educativa es tu capacidad de fluir con los cambios tecnológicos y sociales sin perder tu esencia. Sun Tzu escribió una de las máximas más citadas de la historia de la literatura estratégica. Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, en 100 batallas nunca estarás en peligro. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no te conoces a ti mismo ni al enemigo, sucumbirás en cada batalla. En el contexto de 2026, esta sentencia ha dejado de ser un consejo táctico para convertirse en una guía de supervivencia intelectual. Hoy, el enemigo no es una persona, es la fragmentación de tu conciencia. Vivimos en una era donde las inteligencias artificiales y los algoritmos predictivos están diseñados para mapear tus debilidades, tus miedos y tus deseos antes de que tú mismo los nombres. El enemigo es el ruido digital, la desinformación y el bombardeo de dopamina barata. Si no conoces cómo funcionan estas herramientas, si no entiendes que detrás de cada notificación hay una ingeniería de la persuasión, estás entrando al campo de batalla a ciegas. Estudiar este entorno no es opcional, es la base de una educación moderna. Pero Sun Tzu es claro, conocer el entorno solo es la mitad de la ecuación. La batalla más difícil es la introspección. En 2026, la mayoría de las personas son extranjeras en su propia mente. ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Tus opiniones son fruto de una reflexión propia o son el eco de una burbuja informativa? Conocerte a ti mismo hoy significa practicar la metacognición. Pensar sobre lo que piensas. Es identificar tus sesgos cognitivos. Es saber cuándo tu cerebro está buscando la razón en lugar de la verdad. La educación literaria no sirve aquí como espejo.
Leemos a los clásicos para encontrar parte de nosotros que no sabíamos que existían. Quien ignora cómo funciona el mundo actual, y además no tiene una base de autoconocimiento, se convierte en un autómata. En 2026, eso se traduce en el agotamiento mental, la ansiedad por la comparación y la pérdida del propósito. Sun Tzu nos advierte que esta ceguera dual es el camino más corto al desastre. La verdadera educación estratégica que proponemos aquí no es aprender a vencer a otros, sino a vencer tu propia distracción. El unir el conocimiento técnico del mundo digital con el conocimiento profundo de nuestra psicología humana, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los generales de nuestra propia vida. Llegamos al corazón filosófico de la obra. Sun Tzu nos deja una sentencia que ha sobrevivido milenios, pero que en 2026 adquiere una dimensión casi profética. Aquel que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no conocerá la derrota en 100 batallas. Aquel que se conoce a sí mismo, como al enemigo, ganará una batalla y perderá otra. Aquel que no se conoce a sí mismo ni al enemigo, correrá peligro en cada batalla. A simple vista parece una frase sobre espionaje militar, pero si la pasamos por el filtro de la educación actual, descubrimos que es un tratado sobre la soberanía intelectual. En un mundo hiperconectado, esta dualidad, el afuera y el adentro, es lo que define si somos dueños de nuestra vida o simples pasajeros de una tendencia. En 2026, el concepto de enemigo ha mutado. No es un ejército en la frontera, es la ingeniería de la distracción. Tu enemigo es todo aquello que intenta fragmentar tu atención para monetizar tu tiempo. Hoy, conocer al enemigo significa entender la psicología del diseño. Saber que las aplicaciones que usamos están construidas sobre principios de condicionamiento operante. Cada vez que desbloqueas tu teléfono estás entrando en un terreno diseñado por miles de mentes brillantes cuya única misión es que no lo bloquees de nuevo. Si no comprendes cómo funcionan los sesgos algorítmicos, si no sabes qué es una cámara de eco o cómo la inteligencia artificial generativa puede moldear tu percepción de la realidad, estás luchando contra un fantasma que no puedes ver. La educación estratégica, en este eje, implica dejar de ser usuarios pasivos para convertirnos en observadores técnicos del entorno. ¿Cómo se filtra la información de hoy? ¿Quién decide qué es tendencia? Eso es conocer el terreno del enemigo. Pero la parte más trágica de la sentencia de Sun Tzu es la segunda. Los que se conocen a sí mismos, pero no al entorno. Son personas con grandes valores, con mucha cultura, pero que son arrolladas por el mundo moderno porque no entienden las reglas del juego actual. Sin embargo, el peligro más real en este 2026 es el inverso. Conocer mucho el mundo exterior y nada en nuestro mundo interior. En la educación tradicional, nos enseñan a mirar hacia afuera, geografía, historia, ciencia, pero rara vez se nos enseña a mirar hacia el centro. Sun Tzu nos obliga a hacernos la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién eres cuando no hay una pantalla encendida frente a ti? Conocerse a sí mismo hoy significa identificar tus vulnerabilidades cognitivas. Saber qué tipo de noticias te hacen reaccionar por impulso y no por razón. Identificar qué vacíos emocionales intentas llenar con el consumo de contenido infinito. La literatura, en este sentido, es nuestra mejor arma de reconocimiento. Leer a los clásicos no es un acto de nostalgia, es una forma de descubrir que los dramas humanos de hace 2000 años, la envidia, el miedo, la ambición, son los mismos que hoy el algoritmo explota. Sun Tzu no busca que seas un paranoico, sino un estratega de tu propia conciencia. Para que este eje dure en tu vida, debes aplicar lo que los educadores llamamos metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que estás pensando. Cuando sientas la urgencia de comprar algo, de odiar a alguien en redes o de abandonar un libro porque te aburre, tras 5 minutos de lectura, detente. Ese es el campo de batalla. En ese momento aplica el manual. Conozco el entorno. Sé que el sistema quiere mi dopamina. Y me conozco a mí mismo. Sé que estoy cansado y soy vulnerable. En esa unión de conocimientos nace la victoria sin batalla. Si no cultivas este doble conocimiento, Sun Tzu es implacable. Sucumbirás en cada batalla. Y sucumbir hoy no significa morir físicamente. Significa vivir una vida que no has elegido tú, sino que ha sido optimizada por alguien más para sus propios fines. La educación, por tanto, no es solo aprender cosas, es aprender a ser tú mismo en un mundo que intenta, por todos los medios,
que seas alguien más. Sun Tzu escribió en el capítulo 6 de su tratado: la forma del ejército es como la del agua. Así como el agua evita las alturas y se precipita hacia el vacío, el ejército evita la fortaleza y ataca la habilidad. El agua no tiene una forma constante y en la guerra no hay condiciones permanentes. En el año 2026 esta metáfora ha dejado de ser una sugerencia para convertirse en la ley fundamental de la supervivencia intelectual. Durante siglos, la educación nos enseñó a ser como rocas, estructuras sólidas, con una profesión definida para toda la vida, un set de habilidades estáticas y un pensamiento lineal. Pero en un mundo donde la inteligencia artificial y los cambios sociales son terremotos diarios, ser una roca es la garantía de terminar hecho pedazos. Tradicionalmente, la educación se basaba en la acumulación de un bloque de conocimiento. Te graduabas y esa era tu forma. Sin embargo, Sun Tzu nos advierte que cualquier forma fija puede ser rodeada y vencida. En 2026, el mayor peligro educativo es la rigidez mental. Aquellos que dicen "yo siempre lo he hecho así" o "mi profesión es esta y no cambiará", son los que primero quedan obsoletos. El estratega moderno entiende que el conocimiento no es un título colgado en la pared, sino un fluido. Debes tener la capacidad de ser gas para expandirte en nuevas áreas de conocimiento y sólido cuando necesitas enfoque, pero siempre manteniendo la naturaleza del agua, la capacidad de fluir según el recipiente que te contiene, que en este caso es la realidad del momento. ¿Qué significa ser como el agua en tu aprendizaje? Significa practicar la adaptabilidad táctica. El agua no pelea contra la roca que encuentra en su camino, simplemente encuentra la fisura o la rodea. En tu vida general, esto significa no desgastar tu energía emocional peleando contra cambios que no puedes controlar. Si una tecnología nueva aparece, el estratega no se lamenta por el pasado, estudia la nueva pendiente del terreno y ajusta su flujo. Esto nos lleva a un concepto clave de 2026, el aprendizaje líquido. Ya no estudiamos para ser algo, sino para estar siendo capaces de resolver problemas. La educación literaria nos ayuda aquí más que nunca, porque la literatura no nos da respuestas fijas, nos da herramientas para entender la complejidad humana. Un poema o una novela nos enseñan a ver el mundo desde múltiples perspectivas simultáneas. Esa es la verdadera adaptabilidad, la capacidad de cambiar de punto de vista sin perder la integridad. Sun Tzu dice que el agua busca el vacío. En términos de tu desarrollo personal, esto significa identificar dónde están los huecos en la sociedad actual. Mientras todo el mundo corre hacia la misma tendencia, el estratega observa dónde no hay nadie. En 2026, el vacío suele ser la humanidad profunda. En un mundo saturado de respuestas generadas por máquinas, el pensamiento crítico original, la empatía real y la conexión filosófica son los espacios vacíos donde el agua puede fluir con fuerza. Adaptarse no es copiar lo que todos hacen, es ajustar tu propia esencia para llenar los espacios que el mundo ha olvidado. Finalmente, ser como el agua implica una gran calma interior. El agua puede estar en medio de una tormenta en la superficie, pero en su profundidad sigue siendo agua. La educación estratégica nos da esa profundidad. Si tu base educativa es sólida y diversa, has leído historia, filosofía, ciencia, arte, no te desesperas cuando el mercado laboral se agita o cuando una crisis social estalla. Sabes que, como el agua, eventualmente encontrarás tu nivel. La victoria en 2026 no es de quién tiene más fuerza bruta, sino de quién tiene más capacidad de deformación sin romperse. Sun Tzu nos invita a abandonar la armadura pesada y abrazar la fluidez, porque al final, nada es más suave que el agua, y sin embargo, nada es capaz de vencerla cuando decides desgastar la piedra más dura. Sun Tzu dedica el último capítulo de su obra exclusivamente al uso de los espías. La lección más potente está en el capítulo 7. Sé extremadamente sutil hasta el punto de no tener forma. Sé extremadamente misterioso hasta el punto de ser silencioso. De este modo, podrás ser el dueño del destino de tu adversario. En este 2026 la información no es solo poder, es el aire que respiramos. Pero Sun Tzu nos advierte que el exceso de información puede ser tan peligroso como carencia. En un mundo donde cada clic, cada mirada frente a la cámara y cada latido registrado con tu reloj inteligente es un dato recolectado, el arte de la guerra es el arte de la discreción. Para Sun Tzu, el conocimiento previo era la clave de la victoria. En nuestra vida general, esto se traduce en la higiene informativa. Hoy
Todos somos espías, todos somos espiados. Recibimos constantes ráfagas de información que buscan condicionar nuestro juicio. El estratega educada de 2026 no es quien consume más noticias, sino quien sabe filtrarlas. Conocer la fuente, entender la intención detrás de un mensaje y detectar la propaganda digital es el equivalente moderno a capturar a los espías enemigos y convertirlos en agentes dobles. Si no sabes de dónde viene la información que consumes, tú eres el territorio conquistado. La educación en 2026 debe incluir una base sólida de pensamiento crítico aplicado, donde cada dato es cuestionado antes de ser aceptado como verdad. Sun Tzu decía que el ejército no tiene una forma visible y no puede ser atacado. En el 2026, tener forma es ser predecible para el algoritmo. Si compartes cada pensamiento, cada comida y cada ubicación, estás dándole a las fuerzas del mercado y del control social el mapa exacto de tu mente. Estás permitiendo que te venzan mediante la manipulación publicitaria o política porque conocen tus puntos débiles. La invisibilidad hoy no es esconderse en una cueva, es la opacidad selectiva. Es la capacidad de mantener un jardín privado donde tus ideas se gesten sin la presión de la aprobación externa. Una persona educada, bajo este eje, sabe que no todo tiene que ser publicado, que el silencio es una herramienta de poder y que la verdadera virtud se cultiva en el estudio privado, lejos del ruido de la validación constante. Al ser menos predecible, te vuelves invulnerable a la manipulación sistemática. En 2026, esto es la realidad de los deepfakes y la desinformación generada por IA. El terreno de juego está lleno de trampas visuales y auditivas. La educación estratégica nos enseña a no confiar en la primera impresión. Sun Tzu aconsejaba simular desorden cuando estás organizado y debilidad cuando eres fuerte. En 2026, el sistema hace lo contrario. Aparenta orden cuando hay caos y fortaleza cuando hay fragilidad. Nuestra labor como aprendices es mirar debajo de la superficie. Estudiar literatura y humanidades nos da la ventaja de conocer los arquetipos del engaño humano. Nos permite ver las costuras de la narrativa que intentan verternos. Finalmente, Sun Tzu nos recuerda que el uso de la información debe ser eficiente. Gastar energía en procesar basura informativa es una derrota estratégica. En 2026, ganar la guerra por tu mente significa decidir que no vas a saber. La ignorancia selectiva sobre temas irrelevantes es lo que te permite tener el espacio mental para los temas trascendentales. El general que conoce el valor del silencio y de la información precisa es el que mantiene la calma mientras los demás se ahogan en un mar de datos inútiles. La educación, en este cuarto eje, es el filtro que nos permite ser misteriosos y silenciosos, protegiendo nuestro criterio propio como el tesoro más valioso de la existencia moderna. Ser sin forma en 2026 es, irónicamente, la única manera de mantener una forma humana auténtica. Entramos en la dimensión más pragmática del libro. El eje 5, la gestión de la energía y la logística vital. Sun Tzu sabía que un ejército con el mejor propósito del mundo colapsaría si sus soldados no han comido o si se agotan marchando en círculos. En estrategia educativa traducimos esto a la crisis de agotamiento y burnout del 2026. Sun Tzu escribió algo que parece una advertencia directa para el ciudadano agotado de este siglo. Nunca ha existido una guerra prolongada de la que un país se haya beneficiado. Los que son expertos en la guerra atraen al enemigo hacia ellos y no se dejan atraer por el enemigo. En el 2026, tu recurso más valioso no es tu dinero, ni siquiera es tu conocimiento, es tu energía vital. Vivimos en la era de la fatiga crónica, donde la tecnología nos permite estar activos 24/7. Pero Sun Tzu nos diría que estar siempre activo no es ser valiente, es ser un mal estratega. La educación moderna suele enfocarse en el hacer, pero la educación estratégica de Sun Tzu se enfoca en el cuándo hacer y en cómo conservar. Muchos estudiantes y profesionales en 2026 creen que el éxito es una maratón de privación de sueño y esfuerzo ininterrumpido. Sun Tzu es tajante. La guerra prolongada agota los recursos, bota las armas y baja la moral. Si intentas aprenderlo todo hoy, si intentas estar en todas las redes sociales y cumplir con todas las expectativas externas, estás en una guerra de desgaste contra ti mismo. El estratega educado entiende la ley de los rendimientos decrecientes. Hay un punto en el que seguir estudiando o seguir trabajando no te hace mejor, sino que te hace más torpe. Sun Tzu nos enseña que la victoria rápida es preferible a la victoria lenta. En términos educativos, esto significa enfoque radical.
aprender lo que realmente importa de forma intensiva y luego retirarse a procesar en lugar de vivir en un estado de estudio mediocre y perpetuo. Un general no solo piensa en la batalla, piensa en las rutas de suministro. Un gramo de alimento tomado del enemigo equivale a 20 gramos de los propios. ¿Qué significa esto en el 2026? Significa saber dónde obtener tu nutrición intelectual. Si solo consumes contenido masticado y superficial, tu suministro es pobre. Si aprendes a extraer sabiduría de las experiencias difíciles o de la observación directa del mundo, el alimento del enemigo, tu crecimiento es exponencial. La logística personal también implica gestionar tu entorno. ¿Qué libros tienes en tu mesa? ¿A quién sigues? ¿Qué ruidos permites en tu casa? Estos son suministros. Una persona que no cuida su logística, que duerme mal, que come basura y que vive en el desorden, no puede pretender ganar la batalla por su educación. Sun Tzu nos recuerda que la preparación logística es el 90% de la victoria. La mente no puede florecer en un cuerpo y un entorno que están en constante estado de sitio. Esta es quizás la lección más profunda de este eje. Los que son expertos en el combate atraen al enemigo hacia ellos. En el 2026, el mundo es experto en atraerte a ti. Las noticias te atraen hacia la indignación. Las notificaciones te atraen hacia la distracción. Cada vez que reaccionas impulsivamente a un estímulo externo, has perdido tu posición ventajosa. Has dejado que el enemigo elija el campo de batalla. Ser un estratega de tu propia vida significa dejar de ser reactivo para ser proactivo. No respondas al mundo en tus términos. Decide tú cuándo vas a revisar tu información, cuándo vas a entablar una conversación y cuándo vas a dedicarte al silencio. Al hacer que el enemigo venga a ti, conservas tu energía y obligas al entorno a adaptarse a tu ritmo. Esto en educación se llama aprendizaje autodirigido. No aprendes lo que el algoritmo te pone enfrente, sino lo que tú has decidido que es vital para tu crecimiento. Para Sun Tzu, el reposo era una parte activa de la estrategia. Estando lejos del campo de batalla, esperen a los que vienen lejos, cansados, esperen a los fatigados. En 2026, el descanso se ve como pereza, pero Sun Tzu lo ve como superioridad táctica. Una mente descansada puede ver oportunidades que una mente agotada ignora por completo. La verdadera educación nos enseña el valor de lo contemplativo. No es no hacer nada, es permitir que el sistema nervioso se regule para que la virtud, como diría Maquiavelo, o el chi, como diría Sun Tzu, pueda fluir de nuevo. La logística de tu existencia en 2026 debe incluir zonas de paz obligatorias. Si no tienes la disciplina de descansar, no tendrás la fuerza para ejecutar cuando el momento decisivo llegue. El general que agota sus tropas antes de la batalla es un criminal. El individuo que agota su mente con trivialidades antes de enfrentarse a los grandes dilemas de la vida es, según Sun Tzu, su propio peor enemigo. En conclusión, este eje nos invita a ser economistas de nuestra alma. No derroches tu fuego en cerillas. Guárdalo para las antorchas que iluminarán tu camino de largo aliento. Entramos en el terreno de la autoridad personal. En un mundo donde todos quieren ser influencers o seguidores, Sun Tzu nos habla de la figura del general, que para estrategia educativa en 2026 no es más que tu propia voluntad gobernando sobre tus impulsos. Sun Tzu define las cualidades que debe tener un líder en el capítulo 1, y son virtudes que hoy parecen en peligro de extinción. El general debe poseer sabiduría, honestidad, benevolencia, coraje y disciplina. Si las leyes son claras, pero el general no es respetado, las órdenes no se cumplirán. En el año 2026, donde el liderazgo se confunde a menudo con la cantidad de seguidores en una red social, con la capacidad de gritar más fuerte, Sun Tzu nos devuelve a la esencia. Nadie puede liderar a otros si primero no se lidera a sí mismo. Este eje es la educación del carácter, la formación de ese general interior que debe tomar el mando cuando las emociones o el entorno intentan desestabilizarnos. Analicemos las 5 virtudes en el siglo XXI bajo el prisma de nuestra educación general hoy. Sabiduría no es acumular datos, es saber qué hacer con ellos. En este año, sabiduría es tener el criterio para discernir la verdad en un mar de inteligencia artificial. Honestidad es la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. En la era de los filtros y las vidas perfectas fingidas, la honestidad es un acto de rebeldía estratégica. Benevolencia. Sun Tzu no era un tirano. Sabía que un líder que no cuida de los suyos no tiene lealtad. En tu vida, eso significa ser amable contigo mismo y con tu entorno para mantener la moral alta. Coraje
La valentía hoy no es ir a la guerra, es tener el valor de mantener tus principios cuando lo popular es lo contrario. Es el coraje de decir, no sé o estoy equivocado. Disciplina es la ley interna, es hacer lo que decidiste que era importante, incluso cuando no tienes ganas. Sun Tzu también advierte sobre los defectos que pueden destruir a un general, y es asombroso cómo describen las patologías mentales de 2026. El que está dispuesto a morir, que quiere preservar su vida a toda costa, el que es propenso a la ira, el que es demasiado sensible al honor y el que es demasiado compasivo. Para Sun Tzu, la ley moral es lo que hace que la gente esté en armonía con su líder. Traducido a tu vida personal en 2026, esto es tu propósito. Si tienes un propósito claro, tu propia ley moral, tu general interior tiene una brújula. La educación sin propósito es como un ejército sin bandera. Se dispersa ante el primer obstáculo. En estrategia educativa creemos que la literatura y la historia nos ayudan a forjar esta ley moral. Al leer sobre las vidas de otros, aprendemos qué valores resisten al paso del tiempo. La disciplina no es un castigo, es la herramienta que usa el general para proteger su libertad. Porque, como bien sabía Sun Tzu, aquel que no se domina a sí mismo está condenado a ser dominado por los demás. Considera a tus soldados como a tus hijos y te seguirán hasta los valles más profundos. En el 2026 esto se aplica a cómo gestionas tus propios proyectos y tus relaciones. El general interior no te da órdenes a gritos, actúa. El resto de la mente le sigue. Si dices que vas a estudiar y luego te quedas mirando el teléfono, tu general ha perdido el respeto de tus tropas. La educación en este eje es recuperar el respeto propio. Cuando tu general interior es sabio y disciplinado, tu vida deja de ser un caos de reacciones para convertirse en una marcha organizada hacia tus objetivos. La victoria es un estado mental de orden y de coherencia. Para cerrar este análisis magistral, entramos en el eje 7, el terreno y la geografía de la vida. Sun Tzu dedicó varios capítulos a entender que no se lucha igual en una montaña que en un pantano. Para Estrategia Educativa en 2026, el terreno es el contexto social, tecnológico y emocional en el que te mueves. Sun Tzu afirmaba con rotundidad: la configuración del terreno es el mejor aliado del soldado. El que conoce el terreno y sabe cómo utilizarlo, vencerá. En el año 2026 el terreno ya no es físico, es contextual. El terreno es la cultura, la economía de la atención y los espacios digitales. Ignorar las reglas del terreno en el que estás es como intentar correr en el agua o nadar en la arena. Vas a agotar tu energía y no llegarás a ninguna parte. La educación estratégica consiste en saber leer dónde estás pisando antes de dar el siguiente paso. Si adaptamos las clasificaciones de Sun Tzu a nuestra realidad, encontramos escenarios muy claros. Terreno accesible, las redes sociales, lugares donde es fácil entrar, pero difícil mantener una posición ventajosa. Terreno difícil, la especialización, espacios que requieren mucho esfuerzo para ser transitados. Terreno estrecho, los nichos. Si eres el primero en ocuparlos con educación y rigor, puedes defender tu posición frente a gigantes. Terreno de desesperación, la crisis. Cuando no hay salida y solo queda luchar con todo lo que tienes. Cuando los ángeles se mueven, el enemigo se acerca. Sun Tzu nos enseña a observar las pequeñas señales. En 2026 esto es la curiosidad sociológica. ¿Hacia dónde va la conversación? ¿Qué tecnologías están dejando de ser juguetes para ser herramientas? ¿Qué vacíos emocionales está mostrando la sociedad? Una persona educada no se sorprende por el futuro, porque ha aprendido a leer las señales en el presente. La literatura y la historia son, de nuevo, nuestros mejores radares. Nos enseñan que los patrones humanos se repiten, solo cambia el escenario. No nades contra la corriente del mundo a menos que sea estrictamente necesario. Sun Tzu sugiere usar el terreno a tu favor. Si el mundo de 2026 es visual, usa lo visual para educar. Si el mundo es rápido, sé el punto de calma que todos buscan. No pelees contra la naturaleza del tiempo en el que vives. Úsala como un trampolín para tus propios objetivos. Hemos recorrido los 7 ejes del arte de la guerra no para aprender a destruir, sino para aprender a construir en medio del caos. Aprendimos a ganar sin luchar, protegiendo nuestra paz, a conocernos para no ser esclavos del algoritmo, a ser fluidos como el agua ante el cambio, a gestionar nuestra información con silencio y misterio, a cuidar nuestra lógica vital para no quemarnos, a forjar un general interior con disciplina y ética, y finalmente a leer el terreno para caminar con paso firme. Sun Tzu no era un hombre cruel,
Era un hombre que amaba el orden y la eficiencia. Su mayor lección para nosotros en estrategia educativa es que la mente educada es la única arma que no necesita ser disparada para vencer. La estrategia solo es útil si se convierte en hábito. Hoy te hemos dado el mapa, pero tú tienes que caminar el terreno. ¿Cuál de estos 7 ejes es el que más te falta reforzar hoy? ¿Tu autoconocimiento, tu adaptabilidad o quizá la gestión de tu energía? Si crees que la educación es la mejor estrategia para enfrentar este 2026, suscríbete a Estrategia Educativa. Dale a la campanita para no perderte nuestras próximas disecciones de los libros que han dado forma a la humanidad. Deja un comentario abajo con la palabra estrategia y cuéntame, ¿cuál es esa batalla innecesaria que vas a dejar de pelear a partir de hoy para conservar tu energía? Te leo y te respondo. Soy Héctor Gutiérrez y esto ha sido el análisis completo de Sun Tzu. Y recuerda, el conocimiento es el terreno, pero la voluntad es el general. Nos vemos en el siguiente video.